empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Liderazgo, la nueva diplomacia como objetivo laboral, la diplomacia y el liderazgo laboral para la seguridad y salud en el trabajo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico especialista en gerencia de la salud ocupacional, magíster en bioética, apasionado por el rescate de las humanidades en el mundo laboral. Doctor Hurtado, muy buenas tardes y bienvenido. Hola a todos, un placer estar nuevamente por acá con ustedes en mi comunidad de habilidades humanas para la seguridad sana del trabajo. De verdad que para mí es un placer grandísimo poder acompañarlos a todos ustedes en esta magnífica comunidad en la que queremos siempre resaltar cómo desde otras áreas del conocimiento podemos realmente aspirar a trabajar felices, a trabajar en armonía con nuestras capacidades y que podamos desarrollar eso en todas nuestras empresas desde las áreas de seguridad sana del trabajo. Como siempre, yo estoy acá complacido, yo soy Diego Hurtado, soy su docente en esta comunidad y los invito pues a que si tienen interés de aprender más, pues me visiten aquí en la comunidad de Positiva Compañía de Seguros y también si tienen alguna duda o quieren como explorar un poco más acerca del tema, los invito a El Arte de Trabajar Feliz en mis redes sociales como El Arte de Trabajar Feliz, en Instagram, en Facebook, en mi página web del Arte de Trabajar Feliz y por supuesto acá en nuestra comunidad de Positiva que esta excelente ARL ha desarrollado para ustedes todo este equipo de temas, de trabajo, de aspectos importantes para nosotros poderlo hacer mejor en nuestras organizaciones. Entonces, desde esta comunidad, pues bienvenidos. Miremos todo el engranaje que hemos venido desarrollando a lo largo de este año, en el que buscamos, pues precisamente, perdón, buscamos precisamente poder desarrollar unas clases, unas materias, unas asignaturas, desde las más básicas hasta las últimas, que es el logro de la excelencia organizacional. Entonces, ¿cómo hemos trabajado esa línea de conocimiento, esa ruta que nos permite realmente ir abordando los temas metodológicamente ordenado y metodológicamente organizado? Entonces, para mí, pues obviamente, seguir acá ya en esta clase número 11, que es sobre el liderazgo, de la nueva diplomacia como objetivo laboral, la diplomacia y el liderazgo laboral para la seguridad sana del trabajo. Entonces, miren qué bonito nosotros hablar de diplomacia en algo que no solemos tener en cuenta. O sea, nosotros normalmente no consideramos a la diplomacia
en nuestras matrices de peligros y riesgos, y aquí pues es como la apuesta que tenemos para ustedes. Siempre comienzo con esta diapositiva propuesta pues por Positiva, que la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Y obviamente el tema de arma puede ser un poco controvertido, pero sí como la herramienta que puede realmente cambiar el mundo. Si nosotros tenemos acceso a una buena educación, como lo tenemos a partir de Positiva Compañía de Seguros, que ofrece todas estas herramientas educativas para ustedes, para que ustedes la puedan llevar a su vida privada y a su vida laboral, pues nos parece magnífico. Y entonces la educación acá muy importante. Para esta charla de hoy vamos a hablar sobre 3 temas importantes. Uno es lo que actualmente hacemos, que es buscar ser líderes sin diplomacia, y ese liderazgo sin diplomacia, cómo afecta nuestra vida del mundo de hoy, cómo afecta nuestras características laborales. Una segunda parte en la que hablaremos sobre la diplomacia, específicamente explicar sobre qué es la diplomacia, discúlpeme, sobre qué es la diplomacia, y en una tercera parte hablar sobre la diplomacia y el liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Entonces hablamos de lo que hacemos hoy en día sin diplomacia, explicamos qué es la diplomacia para después pasar a mirar sobre cómo es la diplomacia, cómo entra a jugar en nuestro rol de expertos en seguridad y salud del trabajo. Nuestro objetivo el día de hoy es obviamente ofrecer a nuestros responsables del sistema de gestión afiliados a Positiva Compañía de Seguros conocimientos acerca de la diplomacia desde la seguridad sana del trabajo, siempre como con ese enfoque de seguridad sana del trabajo, pues con el fin de establecer unos nuevos lineamientos de gobierno, logrando un mayor impacto en seguridad. Pero ese gobierno no es solamente gobierno frente a las personas, sino gobierno de nosotros mismos, que es de lo que se trata finalmente toda esta comunidad de habilidades humanas. Quiero empezar con una frase propuesta por mí en el sentido de que la diplomacia es el resultado de una decisión, de la decisión. Todo está diseñado para no ser diplomáticos en el trabajo y menos en nuestro mundo privado. O sea, el mundo está diseñado es para no ser diplomáticos. O sea, todo está a la orden del día, es para que no seamos diplomáticos, para que respondamos de cualquier manera, para que pensemos de cualquier manera, para que obremos y actuemos de cualquier manera, de la manera que más deseamos. Todo está a la orden del día para eso, pero no está diseñado para la diplomacia. Entonces la diplomacia es una decisión. Yo decido ser diplomático y a partir de que yo decido ser diplomático, ahí ya se expresará de los aspectos más grandes a los que puede llegar el ser humano, que es precisamente ser diplomático. Cuando nos encontramos con personas diplomáticas en nuestros trabajos o cuando ustedes conocen colaboradores que son diplomáticos, que son respetuosos, que son bien educados, que no hablan bobadas, que no dicen cosas simplemente porque las desean y ya, sino que son pacientes, son cautos, son silenciosos, son pausados, son críticos, pero respetuosos. Cuando encontramos ese tipo de personas, a esos es a los que hay que cultivar más y darles mayores capacidades en nuestras empresas para que lideren los equipos de trabajo. Hoy en día, las personas que suelen gobernar en nuestras organizaciones son personas familiares o conocidos, llenos de títulos, pero son personas que para nada suelen ser diplomáticos. Y yo creo que desde la nueva seguridad en el trabajo que estamos buscando desde Positiva Compañía de Seguros, pues es precisamente eso, el forjar, el identificar realmente a los líderes, porque son influenciadores, no solamente de sus propias vidas, sino influenciadores de los demás. Y esto permite pues que todos de verdad avancemos progresivamente en este tema tan importante. Entonces vamos a adentrarnos ya, queridos amigos de esta comunidad, siempre nos acompañan ya muchas personas, sobre liderazgo sin diplomacia. Entonces expliquemos un poco cómo es el mundo de hoy. Entonces un responsable del sistema de gestión o un responsable de gestión del talento humano que desde la seguridad salud del trabajo gobierna actualmente a su equipo de esta manera, en donde esos responsables trabajan para ganar dinero. O sea, hoy en día los responsables de los sistemas de gestión buscan trabajar no para cultivarse en ellos, sino para ganar plata. No nos digamos mentiras, colegas. O sea, todos trabajamos para ganar dinero, para pagar las cuentas que tenemos que pagar. Eso lo hemos venido conversando a lo largo de toda nuestra ruta de conocimiento.
Y eso no está mal, o sea, no quiero hacer yo una oda a vivir en el campo como una persona retirada y un ermitaño, digámoslo así, no. O sea, está bien, hay que trabajar y hay que comprar cosas pues, para poder vivir, eso está muy bien, pero que ese no sea el objetivo, que el objetivo no sea trabajar para ganar plata, porque eso nos va a hacer muy desdichados. Y trabajamos personas que respondemos a la seguridad salud en el trabajo de nuestros trabajadores en nuestras empresas con el concepto de que no recibimos educación financiera. O sea, nosotros generalmente, obviamente puede que alguno de ustedes aquí sí, pero financieramente nosotros no solemos recibir este tipo de educación. Una educación financiera que me permita establecer qué cosas son prioritarias y qué cosas no son prioritarias, qué cosas debo comprar y qué cosas no debo comprar, qué cosas realmente necesito y qué cosas realmente son lujos o son necesidad de aparentarle a los demás socialmente. Entonces, como no recibimos esa educación financiera, nosotros los responsables del sistema trabajamos para ganar plata, para cada vez más tener más cosas, para cada vez aparentar más, y eso es el ritmo de la vida de ese responsable del sistema de gestión, quien es precisamente el que nos debe dar ejemplo a todos nosotros los trabajadores. Entonces, esa persona, embebido en esa forma de vivir que hemos creado en los últimos 150 años, no conoce, por ejemplo, lo que es el minimalismo y por tanto está altamente endeudado. Entonces es una persona que gobierna a los demás desde seguridad en el trabajo, les da lineamientos de cómo cuidarse, pero esa persona, ese responsable del sistema, no tiene educación financiera, trabaja y vive para ganar dinero y cuando lo obtiene, después de mucho esfuerzo, de muchos trasnochos, lo que hace es salir a los centros comerciales a comprar cosas más que todo para aparentar y no precisamente necesidades básicas. Entonces, esto nos genera un sesgo, como en alguna de las clases que vimos sobre el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que allí vimos, recuerden ustedes, todo este tema de cómo tenemos esos sesgos de vivir para trabajar y trabajar para consumir. Entonces, aquí es muy importante que ustedes recuerden estos aspectos. Así se gobierna hoy en día. Pero también este responsable del sistema de gestión no conoce la historia. O sea, nosotros para ser responsables de sistemas de gestión tuvimos que haber estudiado una gerencia en seguridad y salud del trabajo, una profesionalización en seguridad y salud del trabajo. Y infortunadamente en este mundo educativo no nos enseñan a nosotros los responsables de los sistemas, no nos enseñan a conocer la historia para entender cómo trabajábamos anteriormente. En donde trabajábamos era para perfeccionarnos y no para ganar dinero. Entonces, cuando yo conozco esa historia, cuando yo, perdón, desconozco esa historia, desconozco realmente para qué funciona, para qué funcionamos o por qué trabajamos, pues entonces eso me va a permitir realizar o cometer los mismos errores que hemos cometido todos nuestras generaciones de aquí para atrás en los últimos 150 años. Entonces es muy triste ver a personas con altos cargos gerenciando la seguridad y salud en el trabajo o los gerentes de empresas que no conocen la historia de dónde venimos, cómo trabajábamos antes, qué pasó con el taylorismo, que fue un tema que tratamos en una clase anterior, qué pasó con el tecnicismo, el mecanicismo, el fordismo, que eso, mejor dicho, muy bueno en términos científicos y técnicos, pero muy malo en términos de humanización. Entonces, es ese rescate del humanismo en el mundo de hoy, manteniendo un equilibrio entre, pues, mantenernos trabajando en el mundo de hoy, pero teniendo en cuenta de que tenemos que hacer cosas para humanizarnos a nosotros mismos. Y esa misma persona considera que la vida es como se vive en la actualidad. Claro, como no recibimos educación sobre la historia, creemos que el mundo toda la vida ha sido así como es, de vivir para trabajar y trabajar para consumir, y obviamente todos nos metemos en ese tren de vivir y trabajar para aparentarle a los demás. Entonces, en ellos, la lectura de los clásicos, la lectura de los libros antiguos, eso no tiene nada que ver. Hoy lo importante es ser un youtuber, ser un acumulador de likes y, y ganar mucho dinero para comprar muchas cosas. Eso es lo que importa en el mundo de hoy. Entonces, quiero que quede muy claro que el mundo de hoy, los responsables del sistema de gestión, estamos embebidos en este mundo que hemos creado y el cual creemos que así es el mundo y que así es y que así tiene que seguir siendo.
y no nos saltamos eso con el uso de la razón, que fue la primera clase que vimos la primera vez, del uso de la razón, y es a partir del uso de la razón que yo hago un pare y reflexiono y digo, venga, la vida sí es así como nos la estamos viviendo actualmente, ¿no será que podemos vivirla diferente? A ver cómo vivían los de atrás, los de antes, y rescatemos cosas interesantes allí. Eso no suele estar ni en las matrices de peligro, eso no suele estar en los programas de vigilancia, ni nada de eso, ni en los indicadores, mucho menos. Entonces, es una invitación muy interesante. Este responsable del sistema de gestión también gestiona o trabaja en sus empresas actualmente y que es el líder y que es el influenciador de la organización, trabaja con miedo de ser despedido. Entonces, un trabajador que está sesgado porque no quiere perder su trabajo y para conservarlo hace lo que tenga que hacer. Entonces, muchas personas venden su dignidad por un poco más de dinero o por un poco más de poder, y las decisiones que se toman en la empresa para cuidar a los trabajadores nacen de ese ofrecimiento de la dignidad con tal de ganar un poco más y de no ser despedidos. Entonces, aquí un tema también muy interesante a ser tratado posteriormente. Estos trabajadores, estos responsables del sistema de gestión, que no son diplomáticos para nada, creen más en la competición que en la colaboración. Claro, trabajan para mostrar resultados, mostrar que se están cumpliendo los indicadores propuestos por la empresa. Obviamente, claro que sí, no me quejo de eso, pero trabajar más para la competición que para la colaboración es un error. Yo creo que a nivel de colaboración yo logro el cumplimiento de los objetivos misionales. Cuando yo trabajo en colaboración con todo el equipo, buscamos que se cumplan los objetivos misionales definidos por la empresa. Eso está perfecto. Lo que no está perfecto es meterlos a todos en el barco de la competición porque todos tenemos que ganarle a todos, ¿cierto? Eso es lo que a mí me parece que nos estamos equivocando un poco. Y ese trabajador, ese gobernante, ese responsable del sistema no es libre, pues no suele gobernar sus emociones, no tiene el conocimiento, no tiene el entrenamiento que se requiere para buscar un poco ser sabio, tener un poquitico de sabiduría, de aprender a vivir la vida. Y uno aprende a vivir la vida es a partir del dominio de sus emociones. Cuando uno domina sus emociones, puede realmente aspirar a gobernar a los demás, como vimos en la clase de cuidado de sí, de gobierno de sí. Entonces miren que este responsable del sistema tiene muchos sesgos encima, o tenemos muchos sesgos encima que debemos actuar, y para eso es precisamente esta ruta de conocimiento. Y esa persona considera que su labor radica en cumplir la norma y no en perfeccionar lo que se hace. Entonces, claro, todos acá conocemos que nuestro principal interés es cumpla la norma, ¿cierto? Nos van a sancionar, nos van a hacer una auditoría externa, nos van a hacer una visita del Ministerio del Trabajo, entonces, venga, tenemos que cumplir la norma y todo lo hacemos para cumplir la norma. Pero claro, ¿cómo más vamos a aspirar a algo más profundo que eso si lo que aspiramos es a trabajar pues para vivir como todos vivimos? Entonces, claro, no solemos como pensar un poco más allá de decir, venga, el cumplimiento de la norma es una consecuencia, no es el objetivo de mi gestión de riesgos, no es el objetivo de la gestión del cuidado de los demás. El objetivo del responsable del sistema realmente es cuidar la vida de los demás, pero con pasión, con emoción. No es simplemente cumplir la norma. Cuando uno logra con decencia y con inteligencia cumplir el mandato de cuidar a los demás, realmente uno cumple ya la norma de por sí. Hoy, claro está, hay que saber qué exige la norma para garantizar el cumplimiento, pero no es el objetivo el cumplir la norma. Y las acciones de este se basan en lo que hacen sus pares. Entonces, ¿uno qué hace? Le pregunta al otro, vení, ¿vos cómo haces esto? Entonces, como él lo hace, yo lo hago, y así vamos como sumando esa red en donde todos hacemos lo mismo, ¿cierto? Todos establecemos los mismos controles, todos establecemos las mismas actividades, y como no solemos pensar por nuestra razón, sino por lo que piensan los demás, entonces todos hacemos lo que todos hacen. Y así no le hemos pasado muchos años gestionando los riesgos laborales. Entonces, miren que esta primera parte es muy importante para establecer en qué estamos actualmente, cómo gobernamos actualmente, cómo gestionamos seguridad sano del trabajo actualmente. Y culturalmente se cree que los valores, la ética, la humanización, el cumplimiento son signos de debilidad personal y organizacional. Entonces, ver a una persona diplomática en la empresa es como signo de ser bobo,
¿cierto? Signo de ser inferior o signo de ser poco capaz para la organización, para nuestro estilo de liderazgo organizacional. Pero no, todo lo contrario, en términos humanísticos, la persona que es decente, que es respetuosa, que es educada, que es silenciosa, que es cauto, que razona, que dice poco pero escucha más, esa persona es la que realmente deberíamos ensalzar, buscar cultivar, buscar realzar en el mundo organizacional de hoy. Pero en nuestro mundo cultural de hoy, donde todos hacemos lo mismo, pues ser prudente, ser virtuoso, ser educado es un signo totalmente de debilidad. Y esto no debe ser así. Entonces, listo. Con esto tenemos claro nuestra primera parte de cómo gobernamos, de cómo gestionamos los riesgos laborales sin tener precisamente en cuenta esa situación. Vamos entonces ahora a entrar en esta segunda parte. Vamos a mirar si tenemos preguntas por aquí. Permítanme un segundito. Bueno, no, por ahora no tenemos preguntas. Vamos a continuar entonces. Entonces, continuemos con la diplomacia. ¿De dónde viene este tema de la diplomacia? A mí es un tema, colegas, que personalmente me cautiva mucho porque creo que nosotros deberíamos en el día a día, en nuestros trabajos, buscar, luchar, ser diplomáticos. Recordemos que la diplomacia no hace parte de nuestras habilidades humanas innatas, o sea, es una habilidad humana que se cultiva, se desarrolla, pero no está innato en nosotros. Lo fácil es no ser diplomático, lo fácil es comportarnos como queremos, a nuestros intereses, a nuestras emociones, a nuestras rabias. Eso es lo fácil. Lo difícil es guardarme mi rabia, guardarme mi emocionalidad, pensar un poco y actuar de manera humana, o sea, actuar de manera diplomática. Entonces aquí un tema muy interesante. Entonces esa diplomacia es esa capacidad de nosotros realmente poner como en nuestro centro, poner en nuestro centro la, la decisión precisamente de ponernos de forma diplomática, de exponer nuestra humanidad de forma diplomática. O sea, es en la diplomacia que uno expone realmente como sus intereses más profundos, su deseo de humanización más profundo. Y aquí es pues obviamente toda la necesidad de educarnos en eso, pues para poder realmente llevar a cabo situaciones de humanización. La RAE es como este diccionario español de nuestro castellano, la Real Academia de la Lengua, habla de que la diplomacia está como en relación como al tratado de los países, cómo es la comunicación entre países. Y se empezó como a oficializar la llegada de la imprenta por allá en los años 1450, en donde se empieza a socializar el conocimiento científico. Entonces miren cómo la definición de la RAE es muy como del relacionamiento entre países, pero no es precisamente lo que yo busco para ustedes, que es la diplomacia. Entonces voy a la historia y empiezo a encontrar que con la llegada de la imprenta empezamos nuevamente a tener un mundo antropocentrista en donde pensamos es en nosotros primero antes que en Dios o en el Dios que tú creas, y pasamos como realmente a pensar por nosotros mismos nuevamente, como lo pasó, como ocurrió en la antigua Grecia y Roma. Y esta imagen que estamos viendo aquí es de Hans Holbein, es como fue pintada en 1533 y se llama Los Embajadores, ¿cierto? En alusión como a los embajadores de la época. Y miren los artefactos tan curiosos que hay en la imagen. Miren, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí en la parte de abajo es como una calavera estirada, en una imagen que es como estirada, y en esa calavera estirada la gente tenía que verlo como con una cuchara y aprovechar la curvatura de la cuchara para poder ver la calavera como es realmente. Y miren los artilugios, hay por allá un mapa mundi, hay algunos instrumentos. Entonces estamos hablando como en 1533, un mundo que venía siendo dominado por la iglesia, empieza la ciencia, la tecnología, la instrumentalización a volverse parte de la cultura, y empezamos como a entender un poco este tema de la diplomacia. Y
ese cuadro pues representa esa llegada de la ciencia en un contexto histórico del medioevo, muy católico, muy religioso, muy por Dios y no por el ser humano. Entonces eso representó. Pero anteriormente en la Edad Media, devolviéndonos un poquitico más a la Edad Media, existía el mundo caballeresco, el mundo de la caballería, en donde el castillo era el impulsador de ese mundo caballeresco. Todo estaba desarrollado conforme al castillo, en donde la gente era educada para matar, educada para violar. O sea, era un tema bastante complejo en la historia y la gente se relacionaba realmente por sus impulsos sexuales y violentos. Entonces, la cantidad de violaciones que ocurrieron en esa época, de hostigamientos, de muertes, eso fue bastante interesante pues en términos históricos, pero obviamente muy triste en el mundo de hoy. Entonces, de ese mundo caballeresco, de vivir para darle rienda suelta a los placeres, a las emociones, al poder del castillo, empiezan a nacer esos diplomáticos, porque en ese mundo, en el mismo castillo, cuando ya llega la ciencia, la tecnología, ya empieza a refinarse, empezamos a refinarnos como seres humanos y no actuar simplemente por nuestro mero instinto. Y entonces ya cuando empezamos a desarrollar esa nueva forma de vivir, nacen los diplomáticos y de alguna manera estos diplomáticos lo que hacen es empezar a perfeccionar las actividades cotidianas. En la medida de que se empiezan a perfeccionar las actividades cotidianas, como a ritualizar lo que hacemos, realmente empiezan a nacer, a surgir los diplomáticos. Recordemos, la diplomacia no hace parte de nuestras capacidades innatas. La diplomacia, y en este caso la diplomacia en el trabajo, es una decisión, es un interés que se tiene en ser diplomático en el mundo laboral, es ser diplomático en el gobierno que yo ejerzo sobre mis equipos de trabajo, porque lo fácil es no serlo, lo fácil es no ser diplomático, pero la diplomacia es una decisión que se toma y a partir de allí yo voy perfeccionando lo que voy haciendo en el día a día. Entonces una invitación pues a todos a que realmente pues, seamos cada vez más diplomáticos en nuestros mundos laborales, porque ya sabemos, no todo está diseñado en nuestros trabajos para no ser diplomático. Así que los invito a todos pues ustedes aquí, colegas, a que instauremos acciones de diplomacia en nuestro mundo laboral. Y en ese sentido, quiero pues como hacer esa fuerza o ese interés en recordarnos el perfeccionamiento de esas actividades del día a día. Entonces, ya en ese castillo que antes era para la violencia, para las violaciones, para la muerte, en esos mismos castillos los cortesanos empiezan a perfeccionar lo que hacen, empiezan a comer mejor, el comedor se vuelve el centro de la civilidad, o sea, de volvernos civilizados o volvernos humanos después de épocas de violencia. Y es ese comportamiento que busca controlar las emociones. En la civilidad, en la diplomacia, está la expresión máxima de querer gobernar las emociones. Si ustedes quieren conocer quién gobierna las emociones, busquen a personas diplomáticas. Los diplomáticos son los que deberían más acompañar en la toma de decisiones de las empresas. No le den, por Dios, no le den más capacidades de toma de decisiones importantes de una empresa a personas que no se gobiernan a sí mismos, a personas que dicen lo que les da la gana, a personas que dicen lo que creen que dicen porque como lo piensan, entonces por eso lo dicen. No, eso no está bien. Nosotros debemos buscar a las personas mesuradas, diplomáticas, responsables, educadas, silenciosas, pero que cuando dicen lo dicen con verdad. A estas personas son las que debemos involucrar en nuestros equipos de trabajo para que nos ayuden a tomar las decisiones. No permitamos que cualquier persona en nuestras empresas tome las decisiones, simplemente porque tiene muchos títulos. O sea, empecemos a reconfigurar esa estructura organizacional, esa estructura de los cargos, esas habilidades en los cargos y en los puestos de trabajo, de tal manera que se realcen las personas que tienen actividades o ejercicios de diplomacia. Muy bien, entonces, cuando ya estos
personas que viven en los castillos ya dejan ese mundo de la violencia y la sexualidad a un lado y empiezan a volverse civilizados, nace la cortesía y esa civilidad que involucra la cortesía es un intercambio en el que cada una de las partes hace que la otra se sienta bien durante el encuentro. O sea, cuando yo me voy a encontrar con un equipo de trabajo, cuando yo me voy a reunir con alguien, el objetivo de la reunión pues es resolver un problema, por ejemplo, pero en ese cumplimiento del objetivo, mi otro objetivo es asegurarme de que el otro se sienta bien, que esté cálido, que esté tranquilo, que esté cómodo, que pueda tener tiempo, que tenga las herramientas para decir lo que piensa. Es en ese sentido en el que la cortesía y la civilidad se hacen presentes o se deben hacer presentes en nuestros procesos. Y nace algo que es muy bonito, que es la espresatura, que la espresatura es un término italiano en alusión a que cuando alguien dice o alguien comete una acción imprudente o poco diplomática, lo que hago yo es tratar como de ayudarle a él a que entienda que la situación no está viendo lo que está diciendo, lo que está actuando o la forma como está actuando, y es como tratar de ayudarle a él a que resuelva esa poca diplomacia o ese comentario indelicado que realizó. Entonces, la espreciatura es como esa capacidad que cada uno de nosotros tiene, esa empatía que cada uno de nosotros tiene en ayudarle al otro a salir de su error frente a un comentario poco diplomático que haya realizado. Entonces, por ejemplo, cuando dos países están en guerra, que un diplomático dice algo que hirió al otro, el otro no se va a sentir ofendido, sino que el otro va a decir, no, lo que dijo no fue esto, sino que lo que quiso decir fue esto otro, todo con el fin de no permitir que se eleven las tensiones, sino de mantener las tensiones calmadas, mesuradas. Para eso es la diplomacia. Porque si nos vamos a comportar como animales, pues bienvenido sea. Ah, me insultaste, entonces yo te voy a insultar más. Ah, me trataste mal, entonces yo te voy a tratar mal. Y no se trata de eso. Entonces ahí es donde la espreciatura sale, renace y la ofensa del otro o el mal comentario del otro o la mala acción del otro, yo con mi inteligencia y mi diplomacia, yo apago esos ímpetus del otro, los apago, tranquilo, te manejaste mal, pero tranquilo, yo no lo interpreto así, no me has ofendido, sigamos construyendo juntos. Eso es muy bonito, eso deberíamos establecerlo en nuestras organizaciones. Y como les decía, la diplomacia realmente se fortalece en el comedor, en los comedores de los castillos, cuando yo invito al otro y le ofrezco mi urbanidad, cuando le ofrezco mi diplomacia. Entonces, es en la diplomacia o la diplomacia empezó a desarrollarse en el comedor. En el comedor, cuando todos comemos juntos, ahí es una de las grandes y máximas expresiones de la diplomacia. Entonces, por ejemplo, si yo fuera responsable del sistema de gestión y quiero contratar a alguien para mi equipo o de gestión humana y que necesito sea una persona muy inteligente emocionalmente, ¿yo qué hago? Invítelo a comer, ¿cierto? Invítelo a comer o vaya a su casa para que te invite a comer, pues si es posible, para que tú veas él qué tanto atención a los detalles puso, cómo habla, cómo come, cómo utiliza los cubiertos. Es en esas pequeñas cosas que en apariencia nada tienen que ver con el trabajo, pero que lo tiene que ver todo, todo. Mira cómo come una persona, mira cómo se sienta en la mesa una persona y te diré quién es esa persona, ¿cierto? Actualmente, infortunadamente, muchos responsables del sistema de gestión comen de cualquier manera, riegan la mesa de cualquier manera, tratan los cubiertos de cualquier manera. Y eso no puede seguir haciendo así, porque nosotros no somos animales, nosotros somos animales humanos que podemos perfeccionar lo que hacemos. Entonces es allí, en ese comedor y en el arte de conversar, y el arte de conversar es más escuchar que hablar, más escuchar que hablar. Entonces, no lo contrario que pasa hoy en día, que la gente como quiere ganar poder, quiere ganar más dinero, entonces lo que hace es hablar más que escuchar. Entonces, personas que en los equipos de trabajo hablan y hablan y hablan y no dejan hablar a los demás, esa persona no se gobierna. Esa persona puede estar llena de títulos, pero no se gobierna. Y como no se gobierna, es difícil que aspire a gobernar a los demás. En cambio, una persona que se gobierna es una persona que escucha, que está atento, que responde cuando debe responder,
que apoya cuando debe apoyar un concepto, pero que es malo que escucha al otro, porque está tan enriquecido a la persona por dentro. Cuando yo estoy muy enriquecido por dentro, yo no necesito demostrar nada, yo no necesito mostrarle a los demás nada, yo lo que necesito es ayudarle al otro y para ayudarle necesito escucharlo para saber cómo le puedo ayudar. Entonces es ahí donde radica la fuerza del humanismo. La fuerza del humanismo no está en vivir como seguimos viviendo actualmente. La fuerza del humanismo está en vivir conforme a nuestros pensamientos, a nuestra razón, ir a los clásicos, leer, empaparnos, hacernos amigos de los humanos humanizados para realmente hacer mejor las cosas en nuestro mundo de la seguridad sano del trabajo. Entonces, ¿qué es lo importante de la cortesía? Es la prevención de que el conflicto crezca en espiral hasta convertirse en violencia, que es lo que pasa normalmente, lo vemos mucho en las noticias, que Francia, que Gaza, que Israel, que Rusia, que Ucrania, bueno, y todas las guerras que estamos viviendo actualmente, y que de alguna manera esas guerras también ocurren al interior de nuestras organizaciones, es un incendio y le echamos, en vez de echarle más agua, lo que hacemos es que le echamos más gasolina y entonces lo que hacemos es encender más los ánimos y por eso terminamos en guerras mundiales. Pues eso es un signo de poca civilidad, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones en nuestras empresas en caliente? Ofuscados, con rabia, y con rabia tomamos decisiones y despedimos a aquel o despedimos a este otro, o a este otro le quitamos de sus capacidades y lo ponemos a hacer cosas que no necesitamos hacer para tratarlo más, para humillarlo. Y en ese sentido pasa mucho en nuestras organizaciones. Entonces, que la cortesía siempre reine en nuestros procesos. Y el embajador cualificado se hizo experto en lograr un equilibrio entre la competencia y la colaboración. O sea, tenemos que competir un poco, pero tenemos que ser más colaborativos que competitivos. Como la competición es en cuanto a la meta, o sea, a dónde queremos llegar, pero allá llegamos juntos, colaborando entre todos. Entonces, el embajador, el máximo exponente de la civilidad, el máximo exponente de la prudencia, pues es una persona que equilibra muy bien los ímpetus de dónde queremos llegar con los recursos que tenemos. Entonces, por eso necesitamos muchos diplomáticos. Muy bien, y vamos a esta tercera parte. Vamos a mirar si tenemos por acá preguntas. Bueno, por acá tenemos a Jorge, que tiene una pregunta. Nos dice Jorge, Diego, por favor, explícanos qué acciones podemos realizar para empezar en nuestras organizaciones en aras de la diplomacia. ¿Qué acciones podemos realizar en nuestras organizaciones en aras de la diplomacia? Hombre, Jorge, muy, muy importante la pregunta. Como lo hemos hablado en otras charlas, Jorge, yo creo que las primeras acciones que tenemos que hacer para empezar a ser diplomáticos no es ir a la alta gerencia a decir que todos tenemos que ser diplomáticos y que vamos a invertir en esto, en capacitaciones para ser diplomáticos. No. Se trata en que tú reúnas como responsable del sistema de gestión, Jorge, a tus equipos de trabajo, a tu equipo de trabajo, sea una persona, 2, 3 o 10 o 15, y que tú digas, venga, acabo de salir de una clase de positiva en donde el profesor Diego nos dice de que debemos definirnos un poco, ser más diplomáticos. Entonces, reúnase con el equipo y establezcan, hablen de eso, pregúntale a tu equipo qué es la diplomacia para cada uno de ellos, qué es ser diplomático. Busquen entre todos definiciones de diplomacia. Cuéntales un poco acerca de lo que hemos hablado acá el día de hoy, querido Jorge. Y empiecen a definir unos compromisos a corto plazo en el equipo de cada uno de ellos, qué compromisos va a tomar para ser más diplomático. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, va a decir en esos compromisos, va a decir, Diego, yo creo que puedo ser más diplomático en los correos que mando, no ser tan directo, tan ofensivo. Entonces, que esa persona empiece a volver a ser diplomático, ser más diplomático en sus correos. O alguien dirá, no, es que yo quiero ser más diplomático a la hora de saludar, porque cuando llega la gente, yo no me levanto, cuando le llega la gente, yo no les doy la mano, como que lo recibo de cualquier manera. Entonces, yo me comprometo a que me voy a ser más diplomático cuando voy a saludar a alguien todos los días, me voy a parar, le voy a dar la mano, lo voy a mirar a los ojos. Entonces, miren que son esas pequeñas acciones y cada uno de los que están en el equipo
tiene también personas a cargo y el compromiso es que esa persona forje esa diplomacia en ese compromiso que estableció y que él sea repetidor de esa misma reunión en sus otros equipos de trabajo. Entonces, de tal manera que el área de seguridad en el trabajo se empieza a volver más diplomático y ellos empiezan a ir a sus procesos para buscar que cada trabajador obtenga un poco más de compromisos específicos en la diplomacia. Como con estas acciones no son normativas, ninguna norma, Jorge, te dice que tienes que ser diplomático según la ley o la resolución tal, ¿cierto? Eso no existe en el mundo de las normas. Entonces, esa es una decisión que ustedes van a tomar y a partir de allí, pues, tenemos como todo ese interés. Entonces, espero, Jorge, haberte dado como respuesta. Muy bien, vamos a continuar entonces con el tercer punto, que es la diplomacia y el liderazgo en la seguridad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Como un poco en sentido de lo que nos preguntaba Jorge. Entonces, ya conociendo que nuestra realidad actual y lo que es la diplomacia y sus orígenes, ¿cómo vamos a vincular cómo incluir esta virtud en el campo empresarial? Ese es como el tema interesante aquí. ¿Cómo vamos a involucrar la diplomacia? Entonces, pues lo primero, como te respondía Jorge, es preguntarnos quiénes son los líderes de seguridad sano del trabajo y qué tan diplomáticos son. Esa es la primera pregunta. Venga, ¿ellos quiénes son? ¿Qué tanto de diplomacia hay en ellos? ¿Qué tanto de civilidad hay en esos líderes? ¿Qué tanto se gobiernan esos líderes? Esa es una pregunta que tiene una gran fuerza. Esa es ¿cómo lo digo yo? Esa es una gran decisión que se toma. ¿Qué tan diplomáticos son nuestros líderes en seguridad sano del trabajo? Cuando yo realmente empiezo a hacerme esa pregunta, yo empiezo a determinar cuál es el panorama de mis equipos de trabajo. En la diplomacia de mi equipo de trabajo, en qué tan diplomáticos son, ahí se expresa lo máximo de la civilidad de cada uno de ellos, lo máximo de su respeto, de su educación, de sus buenas maneras. Y esa diplomacia en ese responsable del sistema de gestión es un signo de autogobierno, como lo hablábamos ahorita. Quien se gobierna a sí mismo es diplomático porque como se gobierna, como gobierna sus emociones, puede aspirar realmente a ser una persona civilizada. Y una persona civilizada es una persona que define, conoce sus emociones, las gobierna, por lo tanto, siempre busca comportarse como un humano. Y eso lo necesitamos todos los días en nuestras empresas. Y ese es un concepto básico que tenemos que tener en cuenta. La diplomacia debe estar incluido en las costumbres de la persona y en la hoja de vida. No busquemos tantas capacidades técnicas en las hojas de vida de los trabajadores. Eso se forma, eso con capacitaciones le damos las habilidades técnicas a las personas, pero habilidades humanas a poquitos que se gobiernan, a poquitos que trabajan duro en esas habilidades blandas, ¿cierto? Entonces, busquemos en esas hojas de vida diplomacia, signos y rasgos de diplomacia. Entonces, ahí hay otro elemento que debemos empezar a desarrollar en nuestras empresas. La diplomacia debe prevalecer en todo su relacionamiento cotidiano, que eso se vuelva una microcultura organizacional. Como le decía ahorita Jorge, que en la cultura organizacional se defina cómo nos vamos a comportar. O sea, como lo fácil es comportarnos como animales, entonces venga, aquí en esta empresa y en este proceso no nos comportamos así, nos vamos a comportar diplomáticamente. Todos vamos a ser diplomáticos, unos más que otros, unos en unos temas, otros en otros, no importa. Pero ¿qué acciones vamos a ejecutar para poder relacionarnos en el día a día, en la cotidianidad, con acciones diplomáticas? Y van a ver las grandes transformaciones que se van a realizar cuando empezamos a vivir de esa manera. El responsable del sistema de gestión debe sentarse con su equipo, como les decía ahorita Jorge, y establecer la diplomacia como un mecanismo de comunicación entre sí con las demás tareas, o sea, entre el área de seguridad en el trabajo con las demás tareas de la organización, con los demás procesos de la organización, con las demás áreas de la organización. Entonces, es muy importante que ustedes realmente entiendan
la necesidad de llevar a cabo estos procesos de perfeccionamiento, que como ya lo saben, no es lo normal en nosotros los seres humanos. Y entonces es como el interés, ¿cierto? El interés es ese precisamente, pues que se lleven a cabo, que se lleven a cabo esas acciones. ¿Y cómo vamos a hacer esas acciones? Esas acciones, pues con el interés, la decisión de ustedes. Porque si nadie más lo hace, nadie lo va a hacer. Perdón, si ustedes no lo hacen, nadie más lo va a hacer. Nadie más va a hacer eso, nadie más. O sea, ustedes no pueden sentarse a esperar a que el gerente de la empresa y el dueño de la empresa quiera una cultura de diplomacia en la organización. Es muy poco probable, ¿cierto? Obviamente hay personas, gerentes de empresa, que lo hacen y eso está perfecto, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que los dueños de la empresa lo que hacen es vender para comprar, para ganar mucho dinero, para poder mejorar su estatus, para poder tener más poder, lo que hacemos todos, ¿cierto? Pero a poquitos que realmente montan empresa, diseñan empresa para darle bienestar a los trabajadores. Eso es un poco más difícil y como eso no depende de ellos, de mí sí que depende. Como yo soy responsable del sistema, yo sí defino la instauración de estos protocolos de diplomacia al interior de todos mis procesos. Entonces, una invitación muy responsable, muy respetuosa y muy responsable. Pero también, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a redefinir esas políticas. Hay unas políticas de seguridad en el trabajo, hay unas megas organizacionales, unas metas, unos principios, unos valores organizacionales. Pues si tenemos la apertura suficiente o la cercanía con nuestras áreas de nuestras áreas de liderazgo o con nuestras áreas de la alta gerencia, pues empecémosles a proponer qué aspectos en nuestras políticas podemos ir como ajustando un poco de tal manera que nos vayamos yendo un poco de la competitividad a la colaboración y en esa colaboración pues la diplomacia puede ser importante. Hablar de diplomacia con las partes interesadas. Ya sabemos y lo hemos hablado en algunas de las charlas que uno de los aspectos más importantes en el proceso de humanización de un equipo de trabajo, de una empresa o de seguridad en el trabajo es hablar con las partes interesadas. Las partes interesadas hay directas e indirectas. Las partes interesadas directas son todos aquellos actores que yo necesito para poner en marcha mi negocio. Para yo poner en marcha mi negocio necesito empleados, entonces esas son partes interesadas. Yo necesito a los clientes, eso es parte interesada. Yo necesito a los que me traen la cadena de suministros, esas son partes interesadas. Esas son todo lo que yo necesito para seguir, mantener a flote mi negocio. Pero también hay indirectos, que son la prensa, el gobierno, los medios de comunicación, la sociedad civil, y son otros que, si bien no los necesito directamente para el negocio, sí son actores que entran a jugar parte de mi empresa. Entonces a ellos también me debo comunicar y yo decirles, reunirme con ellos y decirles, venga, ¿ustedes qué les parece de la diplomacia para que empecemos a conversar nosotros entre partes interesadas sobre cómo hacer más diplomáticos en cada una de nuestras actividades? Yo creo que allí hay una fuerza poderosa y no va a ser nada fácil desarrollarla si ustedes no tienen el interés de reunirse con sus stakeholders para revisar esos temas. Revisar los procesos que requieren de la diplomacia como mecanismo de éxito en la empresa. Por ejemplo, atención al cliente. Hay empresas que tienen mucha fortaleza o que tendrían mucha fortaleza si sus trabajadores son diplomáticos en ciertas áreas. Entonces, por ejemplo, si tu empresa es de atención al cliente, pues la diplomacia en quienes atienden al cliente, a quienes atienden a tus clientes, sería algo muy importante. Entonces, la experiencia en la atención al cliente es importante, la educación es importante, pero yo buscaría personas que sean de por sí diplomáticos o que vengan trabajando en ser diplomáticos. Y ahí podría ser interesante y mejoraríamos mucho nuestros resultados operacionales. Y establecer mecanismos de comunicación escrita y verbal desde la diplomacia. O sea, venga, ¿cómo nos vamos a comunicar a partir de ahora con nuestros medios de comunicación, con nuestros correos electrónicos, con nuestras reuniones? Y esa forma de escribir, esa forma de hablar debe ser definida de una manera diplomática, pero eso se desarrolla, eso se instaura, eso se monta un protocolo para que
cómo se escriben las cartas en esta empresa, cómo se escriben los correos en esta empresa, cómo hablamos con nuestros clientes en nuestra empresa, ¿cierto? Eso es algo que se define, se instaura, se desarrolla, se establece. Eso no es algo que cada uno hace como quien lo crea, ¿cierto? Porque como ya sabemos que lo fácil es no ser diplomático y escribir como se nos ocurre, entonces ahí podemos lesionar mucha dignidad de muchas personas, podemos lesionar el ímpetu de muchas personas, podemos opacar las capacidades de muchas personas y esa puede ser la razón por la cual muchos trabajadores actualmente pueden estar sufriendo los embates de un jefe que opaca las capacidades de las personas, pues precisamente por no ser diplomático, por decir lo que tiene que decir, porque lo piensa y punto. Eso lo hemos escuchado mucho. Yo no sé si ustedes, queridos colegas, han escuchado en muchas ocasiones a sus jefes decir, es que yo lo digo porque yo lo siento, y como yo lo siento, entonces yo lo tengo que decir. No, uno sí puede decir lo que siente, pero uno lo puede decir de manera diplomática. Si tomó la decisión de decirlo, pues dígalo de una manera diplomática, porque si tu jefe o si tu colaborador lo dijo de cualquier manera, se comportó como un animal, no formado como un animal, pues que no, realmente no lucha por ese gobierno de sí mismo. Entonces, muy importante pues como este tema. También podemos hacer acciones de visitar, revisar nuestras matrices de peligros y riesgos y a partir de yo revisar esas matrices de peligros y riesgos, veo los procesos y determino cuándo me puede haber falta o exceso de diplomacia y que esta falta de diplomacia o exceso se convierta en un peligro. También la diplomacia puede ser un peligro organizacional o la falta de diplomacia puede ser un peligro organizacional. O hay veces en los que habrá empresas en las que ser muy diplomático será un peligro organizacional. Eso lo tienen que definir ustedes. Establecer en qué proceso se establece la diplomacia como un control administrativo. Yo quisiera ver matrices de peligros y riesgos en donde en los controles administrativos se establece la diplomacia, capacitaciones para ser diplomático, actividades a realizar de manera ritualizada para ser diplomáticos. ¿Cierto? Entonces yo me levanto y en el proceso nos reunimos en el grupo a las 7 de la mañana y lo primero que hacemos es reunirnos y de recordarnos nuestras acciones de diplomacia del día de hoy. Cuando yo establezco estos controles administrativos, realmente nuestros procesos van a mejorar más. Establecer en qué procesos se establece el control, ya lo dije, favorecer una cultura organizacional hacia la diplomacia interna y externa. O sea, no solamente es cómo somos diplomáticos en el interior de la organización, sino cómo lo hacemos hacia afuera, hacia la comunicación con nuestros pares, hacia la comunicación con nuestros entes subgubernamentales, ¿cierto? Cómo escribir esos correos, cómo escribir esas cartas, muy importante. Y lo otro es instar a que cada trabajador desarrolle la diplomacia en su vida privada. Es decir, ¿cómo hacemos para que los trabajadores quieran ser diplomáticos, no solo en el mundo del trabajo, sino en su vida privada, con sus esposas, con sus hijos, ¿cierto? Que no se comporten de cualquier manera. Y allí hay una fuerza muy grande, porque cuando yo le enseño a mi trabajador la importancia de ser diplomático, pues ese trabajador va a ser coherente en su vida privada, pero también en su vida pública. ¿De acuerdo? Muy bien, queridos colegas, ya para terminar, en estos 50 minutos que llevamos, vamos a hablar entonces de una frase que he dejado para ustedes. ¿Y tú qué clase de responsable del sistema de gestión eres? Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Eres como la mayoría que actúa por instinto, persiguiendo sus beneficios y temores? ¿O eres de aquellos que se esfuerzan en perfeccionarse, en cuidarse, en gobernarse a sí mismo? Esa es una pregunta que hago. Si quieres saber qué tipo de ser humano habita en este o en aquel, en esta persona o en esta otra, observa su diplomacia. Si la diplomacia está presente en él, su gobierno y cuidado lo acompaña. Si no hay rasgos ni trazas, no es más que alguien que trabaja para cobrar su paga. Entonces, quiero que con esta frase realmente comprendan un poco esa necesidad de esa diplomacia tan importante en nuestro mundo de hoy. Les dejo una pequeña bibliografía, no duden en escribirme a través de los canales de comunicación de Positiva Compañía de Seguros,
Para eso es esta ruta de conocimiento, para que me tengan a mí aquí presente y me puedan hacer las preguntas que correspondan. Y si alguien quiere escribirme de una manera más privada o visitarme en mis redes sociales, no olviden que es El Arte de Trabajar Feliz en Instagram, El Arte de Trabajar Feliz en Facebook y en mi correo electrónico elartedetrabajarfeliz@gmail.com. Bueno, entonces espero pues que les haya gustado mucho esta actividad. Vamos a mirar si hay más preguntas por acá. Tenemos por acá una pregunta. Bueno, acá nos dice Lina, nos dice muchas gracias, excelente la actividad. Muy bien, Lina, me alegro mucho que te haya gustado, pero no veo pues como acá más preguntas específicas. Entonces, bueno, mis queridos colegas, aquí les dejo este tema tan importante. Los invito pues a que realicen las actividades que Positiva Compañía de Seguros tiene para ustedes. No desaprovechen todas estas actividades. Y bueno, para mí fue un placer haber estado con ustedes y bueno, y les agradezco mucho pues como toda su atención. Entonces, bueno, un abrazo fuerte, cuídense mucho y espero que hayan aprendido muchísimo. Chao, chao, cuídense. Doctor Hurtado, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento de Santander. Este 23 y 24 de noviembre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Santander Más Positiva 2023, que tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tendremos la participación de excelentes expertos a nivel nacional con 14 conferencias, diferentes simuladores de realidad virtual, muestras comerciales y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación, les dejamos un video de lo que hemos vivido en nuestras diferentes acciones educativas presenciales. Que tengan un muy buen día. Esta mañana les habla Milena Romero Rangel, soy del sector notarial. Soy Divina Tolentino y estoy en el sector administrativo de mi empresa. Mi nombre es Miguel Ángel Devia, estoy en el sector de construcción y portuario. Soy la patrullera María Rueda y pertenezco al sector público. Soy Karina Navarro y soy del sector transporte. Mi nombre es Adriana Rolón Molina y soy del sector industrial y mecánico. Participen de este tipo de evento que nos genera Positiva para aprender y conocer de las herramientas que ellos tienen para nosotros como empresa. Gracias a Positiva por habernos brindado este espacio en el cual podemos recordar diferentes conocimientos, afianzar habilidades y estar completamente seguro que el profesional del hoy será el de mañana a través de la seguridad y salud en el trabajo en todas nuestras compañías. Me ayuda estas capacitaciones y esta información, ya que por medio de las plataformas que nos brindan Positiva, nos ayuda a hacer más fácil los procesos que tengamos con nuestros trabajadores o afiliados. Gracias a estos espacios por parte de la compañía, logro la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el personal que comprende la Policía Nacional. La lista me parece una herramienta muy útil para las empresas donde podemos llevar actualizados nuestros registros de accidentes, de enfermedades laborales, así como también poder evaluar nuestro sistema de gestión en los estándares mínimos. Agradecemos siempre a Positiva por tenernos en cuenta como empresa y en crecimientos. Somos una pymes en el cual
vamos creciendo día a día con Positiva. Los invito a todos para que disfruten de estos espacios que Positiva ha puesto a nuestra disposición y que nos ayudan sin duda alguna a refrescar todos los conocimientos que tenemos como profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva por esta maravillosa oportunidad, de verdad que fue espectacular. Creando cultura de promoción De la salud Y prevención de riesgos laborales. Juntos sumamos más.